Eh, pues yo soy Humberto Díaz, soy ahorita médico residente aquí en Estados Unidos. Yo me encuentro en Pontiac, Michigan. Pontiac es una ciudad pegada a Detroit, prácticamente a las afueras de Detroit. Y yo estoy haciendo mi residencia en medicina interna. Este es mi primer año. Por suerte hoy estoy en una rotación un poco ligera, entonces puedo estar aquí en el webinar. Y bueno, lo que yo les voy a platicar así rápidamente es un proceso que a mí me tomó como 6 años. Se los voy a tratar de resumir en 15 o 20 minutos. Cuando me entró la idea de irme a Estados Unidos a hacer la especialidad, pues yo no tenía ni idea de nada y fue irle buscando entre una y otra persona y el amigo del primo que me platicaba y no sé quién. Y fue muy ineficiente mi búsqueda. Eventualmente llegué a donde quería llegar, pero fue muy ineficiente. Y yo creo que Valedictorian nos ofrece o les ofrece la oportunidad de que lo que a mí me tomó 6 años, a ustedes les tome 1 año y medio o máximo 2 años o 2 años y medio. Y por eso yo creo que Valedictorian tiene un precio único, no un precio, pero un valor agregado único, eh, principalmente por esa parte. Ahora sí a la siguiente. Entonces, algunas abreviaciones, porque también yo cuando me metí a esto todo sonaba parecido, yo no sabía qué era qué, y algo principalmente es USMLE. Los USMLE o USMLE significa United States Medical Licensing Examination, y USMLE es una organización que hace estos famosos exámenes llamados los STEPS, ¿no? Entonces, USMLE hace los STEPS y trabajan junto con NBME para hacer estos famosos STEPS o los exámenes. NBME es National Board of Medical Examiners y ellos lo que hacen es hacer exámenes estandarizados. Ellos trabajan con USMLE para hacer los STEPS, pero también trabajan con otras organizaciones que el Consejo, bueno, la Asociación de Medicina Interna de aquí de Estados Unidos para hacer los exámenes de recertificación, etcétera. Siguiente. NRMP, SOAP y ERAS son 3 abreviaciones que hacen diferentes cosas y esto les va a tocar verlo ya más adelante cuando estén en el momento de aplicar. El primero es NRMP, es el programa por el cual se aplica una especialidad aquí en Estados Unidos. ERAS es el sistema donde ponemos todos nuestros datos, nuestro currículum, donde nos mandan entrevistas, todo eso. Y SOAP es una opción que tenemos si no hacen match en la primera vuelta o si no tienen una plaza en la primera vuelta. En el SOAP es como la segunda vuelta o el repechaje para los que son mexicanos, ¿no? Entonces, es una oferta de los lugares que no se llenaron. Las personas que no tuvieron un lugar se pueden tratar de poner de acuerdo para ofrecer una posición. Siguiente. Ahora sí, lo más importante para poder entrar a una especialidad en Estados Unidos es tener la certificación de ECFMG. Y como ya dijimos, ECFMG es quien se encarga de certificar a gente que no estudia en Estados Unidos. ECFMG lo certifica para que digan, esta persona ya puede ser un residente en Estados Unidos. Y ECFMG a nosotros nos pide 3 pasos, ¿no? El primero es el Step 1, el segundo es el Step 2 y el tercero es lo que le llaman comprobar que tenemos las habilidades clínicas. Antes había un examen que ya lo cancelaron, lo cancelaron primero por la pandemia y luego ya quedó cancelado permanentemente. Y ahora lo que nos piden es hacer el examen OET, que es Occupational English Test, y un pathway. En los pathways no voy a entrar en mucho detalle porque hay 5 o 6 pathways. Cada uno se ajusta de manera diferente, depende de en qué parte de su educación estén, en qué escuela estudiaron, etcétera, ¿no? Pero el OET, el examen de inglés, todos lo tenemos que hacer. Y ahora les voy a platicar un poquito más de cada examen y de qué se trata. Ahora la siguiente. Ajá. Algo que a mí me encanta de los STEPS es que son muy confiables y todo el proceso está bien hecho. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, en el Step 1, 280 son el total de preguntas, de las cuales 200 cuentan para darte tu puntaje o tu calificación de si pasaste o no. Y 80 preguntas no cuentan. ¿Y a qué me refiero con que no cuentan? Son preguntas que están siendo probadas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, en todos los exámenes hay preguntas que están siendo probadas. Y hasta que una pregunta se demuestra que está de verdad cuestionando lo que quiere cuestionar y está cumpliendo su objetivo, entonces ya pasa a ser de las preguntas que cuentan.
Obviamente en el examen a nosotros no nos dicen cuáles sí están contando y cuáles no. Entonces tenemos que contestar todas como si fueran las que cuentan, pero sabemos que más o menos 80 de esas están siendo probadas. Entonces hasta que mucha gente las hace, ya empiezan a contar. Entonces no son preguntas improvisadas, llevan un proceso de revisión muy largo y además son probadas antes de que empiecen a ser parte de la calificación del examen. Para los steps hay una gran variedad de recursos y la ventaja es que la gran variedad de recursos en general son muy buenos recursos. Algo que lo difícil aquí es saber cuáles seleccionar y no tratar de agarrar todos porque nunca vamos a poder tener o revisar todos los recursos que hay, ¿no? Algo que también me gusta es que es transparente el proceso. Desde antes de hacer el examen ya te dicen más o menos cuánto se van a tardar en darte el resultado. Eh, ya desde antes de entrar al examen nosotros ya sabemos qué nos van a preguntar. Y ahorita les voy a enseñar unas tablas de eso, pero desde meses antes anuncian cualquier cambio. Entonces dicen, a partir de, no sé, en 5 meses vamos a aumentar el porcentaje de este tipo de preguntas y reducir el porcentaje de este otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el cambio del Step 1, ahorita todavía tiene puntaje y lo van a cambiar a que ya sea pass o fail, o sea, o pasado o reprobado sin darnos un puntaje. Eso lo anunciaron hace como 2 años y apenas va a entrar en vigor a finales de este mes. Entonces, todos los cambios se anticipan con depende el tamaño del cambio, es el tiempo que se anticipa. A diferencia de en México, muchas veces cada examen tiene preguntas nuevas. 3 semanas antes nos avisan cómo va a ser el formato del examen, dónde vamos a hacer el examen, todo eso, ¿no? Pero entonces todo es mucho más planeado y mucho más organizado. Y toda esta información está disponible en usmle.org. Ahí tiene obviamente muchas pestañas y dónde encontrarlo, pero toda esta información viene de ahí. Ahora sí, la siguiente. Empezando con el Step 1. El Step 1 es un examen de opción múltiple y está enfocado en ciencias básicas. Ciencias básicas, histología, farmacología, microbiología, fisiología, etcétera, 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 ¿no? El puntaje para probar es 194, que cuando cambia pass o fail va a ser 196, que es un poco diferente, eh, pero el puntaje va de 0 a 300, ¿no? Entonces, sacar más de 194, de 196 ya que cambie a pass o fail, nos va a dar un resultado de que pasamos, ¿no? Y ahorita que todavía es de puntaje, el promedio es más o menos 231. Por eso aquí en Valedictoria pedíamos 235 como para estar arriba del promedio y tener buenas oportunidades de hacer match. Ahora, el Step 1, como tal vez algunos ya saben, a partir de finales de este mes va a cambiar a ser pass o fail. Entonces, pero es para que se den una idea de cómo estaba el puntaje, ¿no? Entonces, la siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que yo les decía. Esta captura de pantalla la hice pues ya hace como año y medio, pero en la tabla del lado izquierdo podemos ver qué porcentaje de cada sistema nos van a preguntar. Podemos ver que de principios generales es el 12, el 16%, y podemos ver de cada sistema qué porcentaje más o menos de preguntas nos van a dar. Obviamente, si suman todos los porcentajes, les va a dar más de 100%, y esto es porque hay preguntas que incluyen 2 sistemas o más, ¿no? Puede que sea una pregunta del sistema renal combinado con el sistema de cardio, ¿no? O una pregunta de cardio, pero que también esté preguntando o evaluando principios o conceptos generales, ¿no? Y del lado derecho, pueden ver en la tablita abajo del lado derecho, es un anuncio de los cambios. Esta tabla la sacaron como en mayo de 2020 y ahí dice cuánto iban o qué porcentaje iban a preguntar de cada competencia y qué porcentaje iban a empezar a preguntar después del 20 de octubre. Entonces ahí podemos ver algunos cambios, igual que fueron anticipados con mínimo 6 meses de anticipación. Siguiente. Ahí está. Y el step 2, si le puedes dar siguiente para que se cruce. Entonces, el step 2 antes tenía 2 exámenes, ahorita ya solo es uno, es el CK, o ya creo que ya solo se le llama step 2, que es el Clinical Knowledge. En formato es similar al step 1, pero cambia un poco. Hacia la siguiente. Y siguiente. Entonces, el step 2 es un poco más largo, son 8 bloques en vez de 7,
pero es igual un examen de opción múltiple. Estos exámenes se pueden hacer en muchas ciudades, no se tiene que venir a Estados Unidos para hacerlos. En México hay centros en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, y casi todos los países tienen por lo menos un centro que se llaman centros Prometric abiertos para esto, ¿no? Entonces, este es un examen de opción múltiple, es en una computadora, seleccionar la opción correcta y así, ¿no? Pero este se enfoca en conocimiento clínico. Entonces, si en el Step 1 nos preguntaban, ¿cuál es el mecanismo de acción de tal fármaco? Aquí nos van a preguntar, el paciente tiene tal, ¿qué medicamento le quieres dar? ¿No? O qué complicación esperarías del medicamento. Cosas así. Ya enfocado más a ciencias clínicas o al trato con el paciente. Y aquí es donde podemos comparar, el puntaje aumenta. El puntaje para aprobar en el Step 2 es 209 y el promedio o la media está por ahí de 244, ¿no? Entonces aumentan un poquito los puntajes. Ahora siguiente. Y bueno, y no sé si se borró una, pero en el Step 2 también en usmle.org pueden ver una tabla donde viene qué porcentaje de preguntas de cada sistema, de cada competencia nos van a estar preguntando, ¿no? Y el tercer examen que tenemos que hacer para obtener la certificación de ECFMG, acuérdense, la certificación de ECFMG es lo que necesitamos para entrar. El tercer examen que tenemos que hacer es el OET, que es un examen de inglés, es Occupational English Test, y es un examen de inglés, solo que está enfocado en un entorno de salud, ¿no? Entonces, va a ser parecido si alguien ha hecho algún TOEFL o alguno de los exámenes de Cambridge. Son exámenes donde nos van a poner a hablar con otra persona, nos van a poner a escuchar fragmentos de diferentes conversaciones, nos van a poner a leer y nos van a poner a escribir, ¿no? Y en base a eso tenemos que contestar preguntas. La única diferencia es que todo va a ser de salud. Entonces, en la parte de hablar, vamos a hablar con un paciente simulado. En la parte de escuchar, vamos a escuchar, no sé, la jefa de enfermeras dando una plática sobre infecciones de vías intravenosas y cómo prevenirlas, ¿no? Y sobre eso nos van a hacer preguntas. En la lectura va a ser lo mismo, leer un extracto de algo relacionado con salud y contestar en base a eso. Para esto, no necesitan saber medicina, o sea, aunque su conocimiento médico no, sea bajo, pueden contestar este examen porque el examen es de inglés. Es nada más saber entender, leer cosas de medicina y poderlas aplicar. Y el puntaje va de 0 a 500 puntos y tenemos que obtener arriba de 350 en todas las áreas. Si sacan 500, 500, 500 y en una se sacan 340, reprobaron el examen y lo tienen que repetir. ¿Ok? Entonces, ya que estén en esto, también les podemos dar asesoría. En realidad es un examen sencillo y si han estado estudiando para el Step 1 y para el Step 2, en realidad no es tanto problema, pero es un examen que se tiene que hacer. Siguiente. Entonces, ya que tenemos el Step 1, el Step 2 y el OET y cumplir los requisitos de un pathway, ya podemos aplicar y obtener nuestra certificación de ECFMG, que es algo que necesitamos para poder entrar a la especialidad. Ahora sí, siguiente. Después de tener la certificación de ECFMG viene el Step 3. El Step 3 cambia un poquito el formato y ahorita no voy a platicar mucho de eso, ya que vayan a hacer el Step 3, pues ya van a estar muy metidos en este mundo, entonces no debe de ser tanto problema, pero cambia un poquito el formato en que hay una parte de opción múltiple y hay una parte de casos simulados en los cuales nos llega un paciente y el sistema o la computadora nos va a decir qué quieres hacer y ya tú le dices, no, pues quiero una radiografía, quiero estos exámenes de laboratorio y quiero mandarlo a urgencias, ¿no? Y ya te dicen, ok, el paciente ya está en urgencias, esto se ve en la radiografía, estos son los resultados del laboratorio, ¿qué sigue? Y así, y así, y así. Entonces, ahí nosotros tomamos decisiones y el sistema responde según las decisiones que tomemos. Igual esto ya que estén a punto de hacer el Step 3, ya van a estar muy familiarizados con todo esto y por eso no voy a ahondar tanto en este examen. Siguiente. Ahora, la línea de tiempo del aplicar al match. Y esto se los quiero mencionar para que tengan una idea de vean cómo están sus tiempos, qué año piensan aplicar y todo eso, ¿no? Entonces, todo el ciclo es un ciclo que se hace cada año y el ciclo empieza en junio. Las fechas exactas cambian un poquito, pero siempre empieza en junio, que es obtener el token de ERAS, que es básicamente inscribirnos al programa de ERAS para que nos den un número que va a ser nuestro token, nuestro código. Siguiente. Luego tenemos de junio a septiembre para en el sistema de ERAS
meter todas nuestras aplicaciones, nuestros resultados de los exámenes, cartas de recomendación, carta de la escuela, calificaciones, etcétera, etcétera, currículum, todo lo subimos aquí al sistema, buscamos los programas que nos interesen, lanzamos nuestra aplicación a los programas, pero queda como en stand-by o en pausa nuestra aplicación, aunque ya la hayamos mandado, y en septiembre se les abren a los programas. Entonces, en septiembre los programas ya pueden empezar a revisar todas esas aplicaciones que les llegaron. Para esta fecha, para septiembre, cuando se abren las aplicaciones, lo ideal es ya tener la certificación de EasyFMG. ¿Por qué? Porque a los programas les llegan miles, y no estoy exagerando, miles de 5,000, 6,000 aplicaciones. Entonces, ellos tienen que filtrar. Y a la hora que están recibiendo 5,000 aplicaciones, la forma más fácil de filtrar es lo que le llaman, bueno, yo le llamo como filtros duros, que es puntaje arriba de tanto, certificación de EasyFMG, cosas así como muy duras que las pueden poner en una hoja de Excel y así filtran. Y ya de ahí para arriba, pues ya empiezan a revisar más profundamente, ¿no? Entonces, lo ideal es ya tener la certificación para estos entonces. De octubre a enero, ya que los hospitales revisaron todo, es el periodo de entrevistas. Los hospitales revisan su lista, revisan quiénes les interesan y a ellos les ofrecen una entrevista, ¿no? Entonces, de octubre a enero son estas entrevistas, que los últimos 2 años han sido online. Todavía no se sabe cómo van a ser este año. Probablemente yo siento que van a seguir siendo online. Tal vez algunos ya se empiecen a animar a hacer las presenciales otra vez, pero yo creo que el formato virtual va a seguir por algo de tiempo más, ¿no? Y luego, ya que se acaba el periodo de entrevistas, en febrero es el Rank Order List. Y el Rank Order List es una lista en la que nosotros rankeamos o ponemos por orden de preferencia los programas en los que nos entrevistaron. Y para esta fecha es obligatorio tener la certificación de EasyFMG. Si no la tienen, no van a poder acceder a subir su lista, ¿no? Antes era opcional o ideal, ahora ya es obligatorio. En febrero es obligatorio tenerla. Entonces, ahorita estamos llegando a esa parte, las últimas entrevistas están pasando y en febrero todos los aplicantes van a poner su lista y los hospitales también hacen su lista. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Y en marzo está Match Week o la semana del match. En la semana del match empieza un lunes, generalmente es a mediados la segunda o tercera semana de marzo, y el lunes nos dicen, ¿hiciste match o no hiciste match? Y ya, no te dicen, si haces match, no te dicen en dónde quedaste, no te dicen en qué especialidad, porque puedes aplicar a varias especialidades. Entonces, si haces match, no te dicen en cuál quedaste. Entonces, nada más te dicen si sí o si no. Y luego, de martes a jueves, o bueno, desde lunes a veces, de lunes a jueves, tienen oportunidad los que no hicieron match y los programas que no se llenaron de tratar de comunicarse por el sistema del SOAP para los hospitales llenar sus plazas y los que no entraron, pues obtener un lugar, ¿no? Y luego el viernes es el día del match. Ahí ya nos dicen en dónde quedamos y a qué especialidad entramos, en caso de que hayan aplicado más de una, pero ahí ya nos dicen en qué programa quedamos. Y luego de abril o de finales de marzo a junio es un tiempo, entre comillas, muerto, pero es tiempo para trámites. Trámites, que la visa, buscar dónde vas a vivir, si vas a comprar coche o no, ver tus vuelos, todo lo que necesites hacer para entrar, exámenes médicos, etcétera, etcétera. Y en estas fechas yo les recomendaría hacer el Step 3, porque es pues ya tenerlo de una vez desde antes de entrar sería lo ideal, y así ya no se tienen que preocupar por hacerlo durante la especialidad. Depende del programa, hay unos que les dan el primer año a los residentes para hacer el Step 3 y hay otros que les dan los 3 años de la especialidad para hacer el Step 3. Entonces ahí dependerá de cada uno, pero si lo pueden hacer desde antes, es mucho mejor. Porque el 1 de julio es donde oficialmente o el día que oficialmente se inician las especialidades. La gran mayoría piden una semana antes o dos como para capacitación y todo eso, pero oficialmente inician el 1 de julio. Siguiente. Ahora, ¿cómo funciona el match? El match es un relajo, ¿no? Pero lo que pasa es, un hospital tiene X número de plazas y un aplicante solo puede quedar en un lugar. Entonces, lo que hace el sistema es, va a tratar de meter al aplicante en su primera opción, siempre y cuando el hospital lo haya considerado, ¿no? Entonces, no sé si tengamos otras diapositivas, Fabio, ¿no? No, Pero se editaron un poquito y la cambié. no importa.
Ok. No, en resumen es, nosotros como aplicantes ponemos en nuestra rank order list, nuestra lista de preferencias, ¿no? Entonces ponemos que, digamos que me entrevistaron en 5 lugares, mi opción favorita fue el hospital A, luego el hospital B, luego el C, luego el D y luego el E, ¿no? Y en ese orden es como a mí me gustaría quedar. Entonces lo que el sistema va a hacer va a decir, ok, Humberto aplicó al hospital A, vamos viendo, vemos el hospital A, el hospital A sí lo tiene en su lista de rankeados, porque ellos también es en su lista, entonces ahí yo ya en teoría entraría a ese hospital. La única forma de no entrar sería si hay más gente arriba de mí que también ponen a ese hospital dentro de sus primeras opciones y como quien dice me desplazan hacia abajo, porque el hospital va a poner a 100, va a rankear a 100 personas aunque tenga solo 10 plazas, ¿no? Porque no todos entran en su primera opción. Entonces aquí es donde entre más entrevistas tengamos, más opciones tenemos de hacer match, ¿no? Porque si no quedamos en el primero, podemos quedar en el segundo, y si no es en el segundo, en el tercero, y si no es en el tercero, en el cuarto, y así, así, así. Si solo tenemos una entrevista, pues vamos a poner ese hospital en primer y único lugar, y si el hospital no nos pone o sea, si no nos rankea tan alto, puede que otras personas nos desplacen y no quedemos en ese hospital y no hagamos match, ¿no? Entonces, eso es la ventaja de tener más entrevistas. ¿Y cómo se tienen entrevistas? Con puntajes, con rotaciones, un buen currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, toda esta información, o como ya dijo la doctora Fabiola, nos pueden contactar por medio de Valedictoria NMD. Y yo ya acá como un toque personal, si están pensando en esto, creo que es muy buen momento y yo los invitaría a que sí persigan este camino. La diferencia entre hacer especialidad, no sé, en México y Estados Unidos, pues es grande. En México se hace medicina con lo que se tiene o como se puede, y en Estados Unidos se hace medicina como se debe, ¿no? Cosas que leemos en libros o en diferentes recursos, artículos. No, pues si una paciente viene así, así, hay que hacer una resonancia magnética y esto y el otro. Y en México es de que, bueno, si tuviéramos, haríamos una resonancia, pero como no la tenemos, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que tenemos todos los recursos para hacer medicina como se debe. Literal es medicina de primer mundo y el trato a los residentes es mucho mejor. Yo hice un mes de residencia en México, que sé que no es mucho, pero me pude dar una idea de cómo es el trato. Y el trato aquí es en general como más ameno. Los residentes son parte del equipo y no el de hasta abajo o el de casi hasta abajo de una cadena, ¿no? Los residentes son parte del equipo. Tenemos más responsabilidad, pero también más autoridad de tomar decisiones con los pacientes. Podemos discutir o no discutir, pero platicar con los adscritos de por qué estamos pensando que esto es lo que queremos hacer y por qué no. Es menos, las jerarquías están marcadas, pero es más fácil hablar con el director del programa y con gente así. Entonces, todo es como mucho más ameno, más tranquilo. Eh, el estrés, pues, como emocional que te ponen en México como de superioridad y de opacarte, aquí no sé si no está ese, como ese entorno, ¿no? Y también el acceso, como ya les decía, el acceso a a todos los estudios que necesiten en tiempo y rápidos es algo maravilloso. Y la verdad, pues creo que si lo están considerando, de verdad, síganlo. Todo el mundo les va a decir que está imposible, que cada vez se pone más difícil y así, pero eso llevan diciendo desde 1980. Entonces ya van 30 o 40 años que, uy, este año estuvo bien difícil y el próximo va a estar peor. Y les van a seguir diciendo lo mismo todo el tiempo. Lo bueno es que ustedes ya encontraron a Valedictoria en MD, ya tienen dónde encontrar todas las herramientas que necesiten para que no les sea tan difícil como la otra gente dice, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hasta aquí los dejo. No sé si Tim o la doctora Fabiola quieren que mencione algo más. Yo voy a decir, doctor Díaz, pues ahí es mucho más que podemos agregar a escuchar tu historia y la información que nos está proporcionando, ¿no? Doctor Díaz es el ejemplar, lo hizo, nos está diciendo que ustedes también lo pueden hacer y por qué hacer tu camino tan largo y difícil y complicado.
júntate con Valedictorian si tienes esos puntajes y las ganas y les vamos a hacer mucho menos complicado ese proceso para ustedes. Muchas gracias, Humberto. Un gusto verlo. Exacto. Cuídense. Muchas gracias. Tápense bien con los abrigos y guantes y gorra. Sí, cuando salgas. está frío por acá. Gracias, Humberto. No, de nada. Nos Hasta luego. vemos. Ahorita